Señores, tenemos por delante, creo yo, y quienes me acompañan, un programón. Iniciamos nuestras visitas presentándole a nuestra primera invitada, una amiga de la casa, consultora de todos los medios, cada vez que se habla algo de educación o algo por el estilo, la profesora Karina Cao. Karina, gracias por venir. No, por favor, un gusto estar acá. Bueno, una vez por año tenés que venir sí o sí, ya sabes. Bueno, ¿cómo no? Y a Infinito también, así que venimos. Karina, ya saben, profesora, docente, pedagoga, escritora. Y en realidad, en el curso de la semana, nos comunicamos con Karina y le dije, quiero que hablemos del momento de la educación, porque todos lados estaban hablando de cambio, incluso Santa Fe está llamando a dar una modificación. Y encontré, de casualidad, que dos colegios de Salta de la provincia de Salta, el Belgrano y el Santa María, si no me equivoco en el segundo, el Belgrano es uno, privados, habían contratado a coaching finlandeses o fineses, ahora la profesora me va a corregir cómo se dice, para implementar el método Kiva. Pero eso va a ser en la segunda parte. ¿Se anima a ese tema, profesora? Y bueno, me animo. Bueno, ¿está bueno? ¿Está bien que sea así? Está bien. Para eso estamos, para responder a las preguntas. Pero le invito a escuchar. ¿Cómo no? Como escritora. A ver, tírame algo que tengas por ahí, algún músico, algo que tengas ahí a mano, para que vayamos charlando con la profesora Karina. Porque todo indicaba que el Premio Nobel de Literatura 2016 iba a ser para Paulo Coelho. Todo parecía un número puesto, sobre todo para quienes estamos fuera de esto y desconocemos quiénes pueden ser los que ganen, quiénes son los buenos, los grandes de la escritura y demás. El tema es que ganó Bob Dylan. Y el tema es que a partir de eso se armó una polémica terrible, porque es el primer premio Nobel de literatura cuyos trabajos no lo podemos encontrar en una librería. Escritora. Sí. ¿Cómo escritora? No, yo no soy escritora, yo intento plasmar mis ideas de educación en un libro, que no es lo mismo. A mí me parece que no soy del área de literatura como para opinar con teoría y en verdad con un criterio. Pero yo escuchaba ayer a quien lo había elegido y decía, bueno, la poesía de Bob Dylan y la importancia de su poesía. Bueno, desde ese punto de vista, es un jurado, el jurado tiene criterios determinados y podríamos decir lo aceptamos. Obviamente, después cuando leo a los especialistas de literatura de la zona y leía también al poeta Marcelo Escalona, que obviamente están en desacuerdo, y yo creo que tienen razón también, habiendo tantos buenos escritores, porque además también nos decían recién el camarógrafo, sí. Decía, bueno, no podemos, los libreros están desesperados porque no pueden vender la obra del premio Nobel. Entonces yo creo que la literatura tiene grandes escritores y podrían ser reconocidos algunos de ellos, como fue la gran discusión de Borges de todos los años pasados, y sin embargo, bueno, eligió Bob Dylan. Particularmente no estoy de acuerdo, obviamente. Preferiría a alguien de literatura, claro, propiamente dicho. Alguien de los libros. Así es, pero por eso digo, alguien que haya escrito referido a la literatura. Porque también hay mucha gente que escribe sobre otras temáticas, pero bueno, creo que debería haber sido, más allá de la poesía que obviamente hay que reconocer de Bob Dylan, obviamente la importancia de grandes literatos que tenemos en el mundo. Los chilenos hoy, en las últimas horas decían, es como si a Gabriela Mistral le hubieran dado un Grammy. Claro, sí. Porque alguien le pone música y... Claro, sí, tranquilamente. Sí, son discusiones, pero bueno, habrá que ver si lo sostienen, ¿no? Yo creo el criterio que tienen los electores, los del jurado especialmente. Y bueno, es una gran discusión. Yo preferiría un gran escritor, quizás no Coelho, quizás otro. ¿Coelho es el Borges brasilero? ¿El candidato eterno que no va a ganar? No sé decirte, no sé. ¿No? Preferiría... Porque esta vez que se acerca es candidato. Sí. Esta vez era seguro. Sí. Salió Bob Dylan. Bob Dylan en realidad se llama Robert Zimmerman y nació en Minnesota, en Estados Unidos, tiene 75 años. Sí. No sé, la verdad no sabría decirte. Preferiría que responda alguien de literatura este tema. Pero obviamente a mí la idea no me gusta.
es como si por eso digo, si le dieran a alguien que escribe sobre alguna otra disciplina, no, por más que lo escriba bien. Y bueno, en este caso también hablaban que Spinetta era un candidato opuesto también, porque ¿sí? La obra, no, más que todo las sugerencias, ¿no? Claro. Que Spinetta, obviamente su escritura es maravillosa, pero es un músico, entonces bueno, son discusiones. Son discusiones. ¿Y esto no abre el abanico? Porque a partir de esto... Sí, pero, a ver, yo creo que abre la discusión y está bien que se discuta, se debata estos temas, pero no sé, porque confunde un poco más. Insisto, hay grandes escritores en el mundo a lo largo de la historia, sobre todo, bueno, en poesía o en ensayos, grandes escritores. ¿Cuál te viene a la mente? No Enseñame, sé, porque yo no tengo idea. Es más, creo que leí una sola cosita de Paulo Coelho, te digo... Coelho, no, pero por eso digo, yo prefiero hablar de mi área, que es filosofía, pedagogía, donde más leo, y después en el verano me siento a leer novelas históricas, que son las que me gustan a mí, sí. y que tengan muchas historias de amor, por supuesto, y que a su vez se pueda recordar algo de la historia que di en el secundario o en la universidad, porque eso me gusta. Y a su vez García Márquez, que para mí he leído más de 7 veces Del amor y otros demonios, que es para mí la gran obra de García Márquez, pero a mí particularmente me apasiona García Márquez, entonces lo releo muchas veces. Me gusta su escritura. El otro tema por el cual que quedó algo de Bob Dylan, No. ¿Te parece que no? Bueno, ya está. No te vi muy jugada con Bob Dylan, ¿eh? Estás esperando leer a los colegas, me Claro, parece. no, pero claro, porque no soy de literatura, por supuesto, no me animo. Mira, no me animo a hablar, no, porque si no, después mis hijos dicen, mamá, no podés hablar de cualquier cosa. No, entonces... bueno, es que ellos tienen su libertad de opinión. Claro, no, prefiero la verdad hablar de lo mío, que me siento más segura. Es también cuando a veces me invitan con temas que tienen que ver más alejados de la educación y yo la verdad soy honesta y digo, no es algo que yo sepa más allá de las lecturas que puedo hacer de diarios o de libros, claro. Pero no me quiero largar a opinar públicamente porque me comprometo y estoy diciendo quizás algo fuera de lugar. Por eso sí, de educación me siento segura. De discusión, ahí sí arremeto y voy para adelante y peleo muchas veces, o discuto, debato algunas cuestiones, pero bueno, me siento más segura. Los datos conocidos hace un par de semanas a nivel nacional indican que 1 de cada 3 argentinos es pobre. En realidad, 13 millones más o menos, de los cuales muchos millones están excluidos o marginados dentro de estos 13 millones. Lo cual indica que la educación está, para los últimos nombrados, muy lejos, pues están excluidos también de la educación, obviamente. ¿Qué hacemos, Karina? Sí, están excluidos de la educación entre comillas, porque la escuela siempre trabajó en contextos de pobreza y los chicos siempre fueron a la escuela. Es verdad que en contextos más críticos los chicos se desgranan del sistema, dejan la escuela primaria, la escuela secundaria, pero allí es donde tiene que aparecer el Estado reforzando. Por eso este programa Vuelvo a Estudiar, por eso todos estos programas que aparecen desde el Estado, que yo creo que son fundamentales para poder trabajar con estos chicos que están alejados de la escuela y que la escuela no les resulta significativa, que es lo que hablamos siempre, ¿no? Que la escuela sigue siendo para un sector medio o medio alto, como fue la crítica que se le hizo a partir de los años 70. Bueno, ¿qué hacemos nosotros desde las escuelas, en los lugares vulnerables, para que a estos chicos les interese y les sea significativa? ¿No es un fracaso de la democracia, la pobreza y el que de 2 chicos que empiezan la secundaria tan solo 1 la termine? Son números engañosos eso, ¿eh? En realidad, menos de 1. De los 2 que ingresan, menos de 1. Menos de 1. Si se mide calidad de cómo terminan. Pero es un tema... Sí, yo no creo que sea la responsabilidad de la democracia, porque tampoco en la dictadura se estuvo mejor, en la dictadura teníamos planes muy rígidos, bueno, no voy a criticar a la dictadura porque ya todos sabemos lo nefasto que fue, pero me parece por eso mismo, que la porque apertura ya sabemos lo nefasto que es desde su origen. La democracia tiene un origen totalmente distinto. Sí, pero por eso digo, la escuela fue y sigue siendo democrática. Todos acceden a la escuela. El tema es, bueno, garantizar que todos puedan salir de la escuela a su debido tiempo. El tema es, bueno, ver cómo las escuelas, desde las escuelas, y a veces digo desde lo micro, desde los pequeños lugares, podemos hacer algo para que los chicos permanezcan y se queden. Porque, insisto, desde la Ley Nueva de Educación del 2006 y distintas reglamentaciones, 2009, 2010, el Estado nos dice hay que incluir, hay que respetar las individualidades, hay que respetar las trayectorias individuales. Bueno, sin embargo, en las escuelas secundarias
pantallas tenemos 30 chicos mirando al profesor y el profesor en el frente narrando la materia. En general, porque hay miles y miles de docentes santafesinos, al menos que yo conozco, que trabajan de otra manera y que trabajan con los chicos y realmente se ponen las escuelas a cuestas. Pero bueno, hay escuelas, y sobre todo las escuelas modelos, que se suelen decir acá en Rosario, que siguen trabajando de esa manera. Entonces, bueno, ¿qué hacemos nosotros para poder cambiar, ¿no? Y más allá de la reglamentación y más allá de lo que nos diga el Estado que hay que hacer y que hay que respetar, después en el aula seguimos, o somos muy constructivistas dando clases, pero seguimos evaluando con el multiple choice. ¿Qué es constructivista, perdón? Constructivismo es una mirada nueva de educación de los últimos años a partir de Piaget, donde se plantea que el niño o el sujeto que aprende construye el conocimiento. Nosotros hasta el mediados del siglo XX, con el conductismo como una escuela psicológica que sustentó la didáctica, nos decía se aprende por estímulo-respuesta, o el docente enseña todo a todos y todos deben aprender. Eso ya fue demostrado con muchos autores, a partir de Piaget hay unos 10, 15 autores muy fuertes que hemos leído, donde nos dicen se aprende construyendo, es decir, que no hay posibilidad de aprender solamente por asimilación, sino que tenemos que acomodarlo a nuestras estructuras para poder aprender o para poder decir aprendimos algo. Sin embargo, en muchas escuelas se sigue narrando la materia. Insisto mucho más en el secundario, porque en la escuela primaria la maestra tiene una visión mucho más integrada. Pero en algunas escuelas secundarias el docente en el frente dicta la materia o quizás hace algunas actividades más constructivistas, más respetando las individualidades, pero después por el otro lado toma una evaluación donde le pregunta de qué color es el caballo blanco de San Martín, ¿no? Y trata de que el alumno responda A, B o C. Entonces, bueno, hay que romper con eso. Hay que pensar la evaluación y también pensar las clases. Profesora, ¿se queda un segundito? ¿Cómo Hacemos no? una pausa y no? hablamos de qué significa Finlandia en la educación, porque de repente se acercó. Me acuerdo que hace 3 años charlábamos contigo y también con otros pares tuyos, y yo mencionaba, Finlandia estuvo 30 años, Polonia estuvo 7 años con el método polaco, muy particular de su cultura. Uruguay estuvo 3 años con el método Ceibales. Sí, Plan Ceibal. Sí, bueno, tuvo aparentemente unos resultados no deseados y están reestructurándolo. ¿Y nosotros qué? Bueno, parece que los finlandeses o fineses, ¿cómo se dice? Creo que finlandeses, la verdad Sí. desconozco, podemos buscarlo. Pues ahí los chicos se buscan el gentilicio. Están llegando a Argentina, incluso cuando estuvo el presidente en Finlandia, el primer ministro le dijo, el primer ministro de Finlandia, ¿no? Le dijo, la realidad positiva de Finlandia se debe pura, única y exclusivamente a la educación, porque ellos le apostaron con todo. Claro, cualquiera y con todo derecho va a decir, pero eran finlandeses. Sí, pero yo te diría, nuestro país también con una nueva mirada de educación cambiaría. Pero ahora, Finlandia es Finlandia. Dejemos de mirar a Finlandia. A mí la verdad me asusta. Bueno, espera. Sí, Ahora ¿cómo no? Me contás de tu susto en la próxima. Entonces, ¿bien lo de Bob Dylan? Bien, bien. La profesora Karina Cabo, docente, escritora, pedagoga, nos visita y ahora vamos a hablar de la llegada, porque ya hay 2 escuelas en Argentina y otras 2 más que han contratado en las últimas horas a las coaching de Finlandia para implementar el método Kiva en sus colegios y que ha dado un resultado buenísimo, Sí, pero sí. muy bueno. Sin dudas. Ya volvemos con Karina después de estos segunditos.